yo es que quiero trabajar de lo mío, ¿no? Es una frase que todos hemos escuchado muchas veces y está claro que es a lo que todos queremos aspirar cuando tú te preparas académicamente para algo, te formas y demás, todos queremos trabajar de lo nuestro. Pero en función de cuál sea nuestra situación personal, muchas veces esto no es siempre lo más fácil o esto no es siempre posible. No es ningún misterio que ahora mismo el mercado laboral no atraviese su mejor momento. Entonces nosotros, claro que todos queremos trabajar para aquello para lo que nos hemos preparado y para lo que hemos invertido un tiempo y seguramente un dinero, pero esto no es siempre probable. Yo soy una de esas muchísimas personas, de esa gran mayoría, yo creo, de personas que a lo largo de mi vida me he tenido que dedicar a cosas que no se parecían ni remotamente a aquello para lo que me estaba preparando o para lo que estoy preparada. Entonces tienes que decidir. ¿Tienes una situación económica, familiar, etcétera, que te permita centrarte en un trabajo que realmente sea solamente el trabajo que estás buscando, el puesto que estás buscando, en el sector en el que estás desarrollando ya tu actividad o en el que la quieres desarrollar? ¿O realmente tienes una situación en la que tienes que trabajar, si es de lo tuyo, perfecto, pero si no es de lo tuyo también, porque realmente necesitas un trabajo? Está claro que la situación ideal la sabemos todos, pero como no siempre se da y como yo creo que casi todos la hemos vivido y yo la he vivido, es importante saber buscar trabajo de manera general y de manera concreta para un puesto determinado. Entonces, para decidir cuál es nuestro objetivo, atendiendo a lo que hemos hablado hasta ahora, yo te propongo que contestes algunas preguntas y a poder ser de la manera más concreta posible. Estas preguntas serían: ¿busco cambiar de trabajo o estoy desempleado? ¿Cuál es mi urgencia para encontrar un nuevo trabajo? ¿Cuál es mi empleo ideal? ¿Estoy abierto a puestos fuera de mi empleo ideal? ¿En qué sector o sectores quiero desarrollarme laboralmente? ¿Tengo restricciones en relación con el horario o en qué horario quiero trabajar? ¿Cuál es mi movilidad geográfica o en qué área estoy dispuesta a desplazarme para trabajar? ¿Y cuáles son mis expectativas salariales? Estas son algunas preguntas que, si hacemos el esfuerzo de responderlas, pues ya nos van a acotar un poquito esa búsqueda de empleo y nos la van a hacer un poquito más sencilla y un poco más concreta. El segundo paso sería que realices tu propio estudio de mercado. Cuando estamos buscando trabajo, al final lo que hacemos es un proceso de venta. El producto sería tu trabajo en sí y tú estás ofertándoselo a diferentes empresas que pueden estar interesados en ello. Bueno, pues mi propuesta es que te tomes la molestia de hacer un pequeño estudio de mercado para saber a quién, dónde y cómo le puede ser interesante tu producto, que en este caso es tu trabajo. Tienes que investigar pues cuál es la situación del sector en el que estás interesado, qué perfiles, esto es súper importante, se están demandando en ese momento y qué requisitos se exigen o se valoran más. Y también, bueno, pues qué cantidad de empresas a las que podrías interesar hay en los que tú has definido como tu área geográfica. Muchas veces, en el momento que te pongas a hacer esta pequeña investigación, te vas a dar cuenta pues que o tu perfil no se demanda, o que hay muy pocas empresas, o que no están en tu zona, o que a lo mejor sí, no tiene por qué ser necesariamente negativo lo que te encuentres, todo lo contrario, te puedes encontrar con que a lo mejor hay más demanda de la que esperabas, o etcétera. Entonces, haz un poquito de investigación acerca de esto y una vez sepas un poco cuál es la situación del mercado en el que te quieres desenvolver, pues plantéate hacer reajustes si las respuestas que encuentras no son afirmativas. Pues lo que decíamos, si tu perfil no se demanda o si no se demanda en tu zona o si sí se demanda pero necesitas algunos requisitos con los que no cumples, pues plantéate qué reajustes puedes ir haciendo para que tu producto, que en este caso eres tú, se adapte lo mejor posible a lo que el mercado está demandando. El tercer punto sería identificar tus carencias o aportar valor. Desde el momento en el que nos pongamos a consultar ofertas de empleo, enseguida nos vamos a dar cuenta de cuáles son los requisitos que están pidiendo y cuáles no cumples. Cuanto antes te des cuenta de ello, mucho mejor, porque antes nos podremos poner a trabajar sobre esas deficiencias. Identifica qué es lo que están pidiendo para tu perfil que tú no tienes, pues ya sea, no sé, se me ocurre nivel de idiomas, manejo de determinados programas informáticos a lo mejor, determinado tipo de carnet de conducir, lo que sea. ¿Qué es lo que piden que a ti te falta para completar tu perfil y para que realmente seas mucho más competitivo y mucho más interesante para las empresas que estás buscando? Y si no tienes carencias, o sí, pero además quieres completarlo, identifica cuál es tu valor diferencial. Actualmente las empresas dan mucho valor a que tú aportes algo que los demás no. Entonces, ¿qué valor tú le podrías dar a esas empresas que no pueden dar otro candidato? ¿Qué te diferencia a ti?
no tiene por qué ser necesariamente más formación académica, pero sí puede ser un tipo de formación diferente, sí puede ser un tipo de experiencia diferente, o incluso las vivencias que tú hayas tenido pueden resultar más interesantes por el motivo que sea que las que ha podido tener otro candidato. Entonces, intenta identificar cuál puede ser tu valor diferencial por el cual eres más interesante para las empresas que otro candidato que a lo mejor tenga tu misma formación académica o una experiencia parecida. El cuarto punto sería elaborar diferentes currículums. Esto ya es muy evidente, ¿no? Se ha hablado mucho de que no puedes ir a todos los lados con el mismo currículum, pero bueno, aún así me parece importante destacarlo. No podemos enviar el mismo currículum a todas las empresas de manera masiva. Lo ideal es que intentes diseñar diferentes modelos de currículums en los que en función al tipo de empresa o al tipo de puesto que le vayas a mandar le des más valor a la experiencia que tengas o a la formación académica que tengas en función de lo que esa empresa demande o del tipo de empresa que sea. Hay muchas maneras de hacerlo, pues la manera en la que ordenes la experiencia, la manera en la que lo destaques. Hay muchísimas maneras de trabajar con esto para que tu currículum sea más interesante para un determinado tipo de empresa en función de aquello que destaques. Y además, evidentemente, también puedes jugar con el formato. Esto es muy importante, sobre todo según las ofertas en las que nos inscribamos. Por ejemplo, te inscribes en una oferta en InfoJobs y no es nada raro que te encuentres 1.500 personas inscritas para 2 vacantes. Entonces, si todos mandamos el mismo currículum con el mismo formato de Word, la persona a la que le llegan los currículos es muy probablemente que no le preste ninguna atención. Entonces, intenta, a través del formato, darle un valor un poquito diferencial que haga que la persona que lo recibe pues le preste un poco más de atención y sea más atractivo y más interesante. Luego, claro está, depende del sector en el que tú te desenvuelvas. Si tienes la posibilidad, en función del puesto que estás buscando, pues de mandar un currículum, formato presentación, formato vídeo, formato portfolio con trabajos que hayas hecho. Depende muchísimo, evidentemente, del trabajo que estés buscando y del sector en el que tú te muevas. Pero cuanto más original, dentro de unos límites, evidentemente, consigas ser, más diferente va a ser tu currículum del de los demás y más va a llamar la atención de esa persona de recursos humanos que lo reciba y que sea la que lo tenga que valorar. Entonces, juega un poquito con el formato y también pues intenta, en lugar de tener un currículum tipo y mandárselo a todo el mundo, pues adaptarlo un poco a los diferentes tipos de empresas con los que vayas a intentar contactar. El punto número 5 sería que te des de alta en diferentes portales de empleo. Esto, pues evidentemente lo hacemos todos cuando estamos buscando trabajo, pero bueno, para que no se nos vaya mucho tiempo y sobre todo para que no se nos vaya un tiempo en el que podríamos estar siendo más productivo en esto, mi recomendación es que selecciones qué portales de empleo son interesantes, que te fijes un poco en el tipo de ofertas que publican, porque ahora mismo hay muchas apps de empleo y muchos portales, pero probablemente en función de lo que tú te estés buscando, lo que publican el 80% de ellas no te interese. Entonces, pues selecciona en cuáles en las que publican ofertas que se te hacen más interesantes o más relacionadas con tu sector, porque también las hay que están mucho más centradas en un tipo de sector o en otro. Dedica un tiempo, esto es súper importante, a darte de alta en las que selecciones. Intenta que el currículum sea lo más completo posible, que tenga foto, que el currículum adjunto esté bien, que esté toda la información actualizada y lo más completa posible, porque así vas a ser mucho más visible para las empresas. Sí, tonterías, ¿no? Pero, por ejemplo, si el currículum no tiene foto, o si tienes el perfil creado, pero no hay un currículum que puedas descargar, o demás, cuanto más completo sea, más información le estés dando a la empresa, muchísimo mejor. Porque luego cuando a una empresa le llegan 1.500 candidatos para una misma oferta, pues seguramente a los que le falten datos que la empresa pueda considerar interesantes, ni siquiera se van a parar a valorarlos. Entonces, en vez de estar mandando masivamente 1.000 currículums a través de 1.000 portales de empleo, pues dedica unos días a ver cuáles publican cosas que te puedan interesar, selecciona esos portales y date tiempo de darte de alta concienciadamente en ellos, intentando que tus perfiles estén lo más actualizados y lo más completos posible. El sexto paso sería que selecciones empresas que te interesen. Esto no lo hacemos siempre y es muy, muy importante, porque siempre estamos esperando a que las empresas saquen una oferta de trabajo. Pero a veces, simplemente mandando el currículum, cuando esa oferta aparece, pues si les has gustado, te tienen en cuenta. Y he de decir que esto pasa, porque yo, por ejemplo, mi trabajo actual lo conseguí así. Yo mandé mi currículum cuando no estaban buscando a nadie y unos 3, 4 meses después estaban buscando a una persona y me llamaron. Y hace ya más de 1 año y medio que estoy trabajando en la misma empresa. Entonces, muchas veces las empresas no buscan a nadie, pero si les mandas tu currículum y le parecen interesante, pues eso se queda ahí en la recámara y cuando buscan a una persona, pues cuentan contigo y te llaman.
O a veces incluso en el mejor de los casos y en función del sector en el que te muevas, si a lo mejor no están buscando a nadie, pero tu currículum les gusta mucho, puede que tengan una oportunidad. A lo mejor laboralmente no es lo que más te interesa a nivel salarial, pero en función de la situación en la que te encuentres, si te ofrecen algo tipo beca, contrato de prácticas o demás, pues en función del momento en el que te encuentres, a lo mejor a nivel experiencia te puede servir de mucho y lo puedes valorar como interesante. Entonces, intenta contactar con empresas que te resultan interesantes, mándales tu currículum y oye, muy probablemente, pues en un momento en el que sí que necesiten a una persona para un determinado puesto, pues si les has gustado, cuenten contigo. Dentro de este punto deberíamos hablar de la entrega de currículum en mano, que esto cada vez es menos efectivo y muy probablemente si te has puesto a encontrar currículums, o sea, perdón, a entregar currículums, te hayas encontrado con que no te lo cogen. Y esto es porque ahora mismo, por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, en muchas empresas ni siquiera pueden recoger el currículum en papel, porque no pueden permitir que sus empleados manejen datos de carácter personal. Entonces, esto está un poquito obsoleto ya, pero en función del sector en el que te muevas, a lo mejor sí que es interesante. Entonces, valóralo y si crees que puede ser interesante entregar en determinadas empresas el currículum en papel, pues adelante. Todo lo que hagas de más y todo lo que hagas para moverte estará bien hecho. El séptimo punto es que elijas un horario para dedicarte a la búsqueda de empleo. Mira, si te encuentras desempleado, mi consejo es que te tomes buscar trabajo como un trabajo en sí, de la manera más seria y más estricta posible. Así que piensa cuánto tiempo estás dispuesto a dedicarle al día, cuál es el momento de tu jornada en la que te vas a dedicar a ello. Pues esto ya va a depender de si estás trabajando o si estás estudiando, pero en cualquier caso, busca en qué momento te vas a dedicar a ello. Intenta pues ser estricto con ese tiempo que has decidido que vas a dedicar y emplearte ya no solo a inscribirte en ofertas o a enviar tu currículum, sino en ese tiempo que has decidido, pues te puedes poner a investigar, pues lo decíamos, cómo está el sector, cuáles son las nuevas aperturas que a lo mejor va a haber en tu zona para las que le puedes resultar interesante a las empresas, buscar empresas, como decíamos antes, a las que tu perfil le puedas interesar o, y también es muy importante, durante ese tiempo te puedes plantear ir intentando solventar esas carencias que has identificado que tienes. El octavo paso es diseñar un plan. Yo esto sabéis que siempre digo lo mismo, ¿no? Para mí tener un plan, o sea, no tener un plan, perdón, es tener un plan para el fracaso. Tenemos que intentar diseñar un plan de cómo va a ser nuestra búsqueda de empleo, atendiendo a lo que hemos visto hasta ahora. Pues qué buscas, qué tiempo le vas a dedicar, qué acciones vas a llevar a cabo y también muy importante, ponle fechas. Intenta dedicar un tiempo a todo esto que hemos dicho y poner una fecha tope. Si llegado a esa fecha tope y los resultados no han llegado, pues es el momento de empezar a hacer reajuste y de empezar a plantearnos qué estamos haciendo mal para empezar a cambiarlo y pues bueno, pues seguir en el camino, ¿no? Sin rendirnos. Para esto es muy importante el punto número 9, que es mide tus procesos. Para saber si nuestro plan está funcionando es imprescindible que midamos nuestros progresos. Saber pues qué actividad estamos teniendo, cuántos currículums estamos estamos enviando, cuántas llamadas estamos recibiendo en función de los currículums mandados, cuántas entrevistas estamos haciendo, si nos llaman para entrevistas o no nos llaman, si de lo que nos llaman nos interesa o no nos interesa. Tenemos que intentar medirlo. Para medirlo, pues hay diferentes maneras. Yo en este caso os quiero facilitar un poquito el proceso y os dejo en el blog, en este caso que lo tenéis en olgapolino.com/búsqueda de empleo, tenéis una plantilla que podéis descargar que os va a facilitar mucho el proceso. Pues en ella, pues nada, vais a ir metiendo un poquito los currículums que mandáis a la semana, las ofertas en las que os inscribís, las empresas en las que contactáis, las llamadas que recibís, las entrevistas realizadas, etcétera. Vais a ir incluyendo esta información y la plantilla pues os va a ir dando cuál es vuestro proceso, cuál es la cantidad de llamadas que recibís por cada X currículums mandados y un poco pues os va a mostrar de manera gráfica cuál es vuestro progreso. Además, bueno, tenéis otra parte de la plantilla que os va a permitir registrar pues en qué situaciones os encontráis en los diferentes portales de empleo, con qué empresas habéis contactado, si habéis conseguido enviar el currículum, si publican ofertas, si no publican ofertas, ¿vale? En resumen, es una herramienta sencillita que os va a servir un poco para hacer este proceso más sencillo y sobre todo más controlado. Ya os digo, si la queréis descargar, vais al blog olgapolino.com/búsqueda de empleo y ahí tenéis la plantilla para descargarla y una explicación cortita de cómo se usa. Bueno, y el último punto, llegamos al final, sería revisa tu planteamiento. En función de los datos que nos arroje la plantilla que estamos utilizando de búsqueda de empleo o en función de cómo lo estemos monitorizando y veamos cuál es nuestro progreso, pues tenemos que revisar nuestro planteamiento.
no te estanques, sino que caigas en el error de hacer siempre lo mismo. Si estás viendo que lo que haces no da frutos, que las empresas que te llaman no te interesan, que directamente no te llaman, pues entonces tendremos un poco que volver al punto uno, que revisar nuestros objetivos, que intentar sobre todo hacer hincapié en cuáles son nuestras carencias o qué requisitos no cumplimos y que probablemente no nos están llamando. Entonces, bueno, pues rediseña el plan si ves que no te está dando frutos y no te rindas. Intenta seguir en ello y modificando todo lo que necesites para al final conseguir nuestro